Hablemos justamente sobre las resoluciones en contra de la reforma judicial. Le agradezco a Sacil de León, vicecoordinadora de la bancada de Morena en el Senado, Giovanna Bañuelos, vicecoordinadora de la bancada del PT en el Senado, Carolina Villano, senadora secretaria general del PRI, Laura Ballesteros, secretaria nacional de Gestión Ciudadana de Movimiento Ciudadano y también diputada federal. Bienvenidas. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. A ver, pues comencemos por lo más reciente, por esta iniciativa que presenta hoy Morena, donde prácticamente se intenta blindar, ¿no?, a este proceso judicial. ¿Cuál es la necesidad que los motivó, Sacil, a impulsar esta iniciativa? Pues mira, es reafirmar, debido a las suspensiones que ya ha tenido esta reforma al Poder Judicial, de grupos que no quieren entender que ya aprobamos y que cumplimos con un proceso legislativo como corresponde, el que el Congreso de la Unión lo aprobara, el que más de 17 congresos locales lo aprobaran y que hoy esté publicado en el Diario Oficial de la Federación, pues es una realidad. Y entonces es un poco blindar, por supuesto, las acciones que se extralimitan en los jueces cuando dictan una suspensión a esta reforma constitucional, cuando ha cumplido con todo el reglamento parlamentario, con toda la forma parlamentaria, para que hoy sea una ley, Pedro. Entonces, pues yo creo que esta iniciativa que estaremos analizando el día de mañana, pasado, o la siguiente semana, no sabemos bien, pues va a reafirmar lo que ya tenemos en la Constitución, que no es competencia de un juez arreglarle la plana al Poder Legislativo, que tenemos las facultades bien definidas, los tres poderes de la Unión, y que pues bueno, no hay que exagerar o extralimitarse en las funciones y o las facultades del Poder Judicial. ¿Qué opina Carolina? Bueno, evidentemente eso es una prueba plena de que están admitiendo que es posible que se revise la constitucionalidad, la convencionalidad de esta reforma, que ciertamente se aprobó, pero que tiene vicios en su proceso legislativo y por eso está impugnada. Entonces, hoy simplemente es una admisión disfrazada de reforma, esta reforma que es autoritaria, que muestra de cuerpo completo al oficialismo. Realmente es muy lamentable y muy triste para el Estado democrático de nuestro país. Giovanna. Bueno, a mí me parece que es distinto hablar de constitucionalidad y convencionalidad y deberíamos de aprender en principio a distinguirlo. La reforma constitucional que se publicó el pasado 15 de septiembre cumple con absolutamente todos los requisitos que señala el 135 constitucional, cumple con todas las etapas, fue aprobado por una mayoría calificada en el Congreso de la Unión, fue aprobada por más de la mitad de los congresos locales, fue publicada e incluso, Pedro, estamos hablando ya de una etapa superada porque ya fueron aprobadas las reformas secundarias. Ya se va en una etapa avanzada incluso del proceso de esta reforma constitucional para elegir a nuestros nuevos y nuevas juzgadoras y juzgadores. Ahorita incluso ya atravesamos la etapa de la insaculación, estamos próximos a emitir la convocatoria a los tres poderes del Estado, es decir, el Instituto Nacional Electoral está haciendo ya la parte que le corresponde como autoridad electoral responsable de llevar a cabo este proceso inédito. A mí me parece que son cortinas de humo, que a final de cuentas es parte de la desesperación que ha traído esta narrativa de la oposición que no tiene argumentos jurídicos, que no tiene argumentos legales, pero que intenta manchar esta histórica transformación del Poder Judicial, del que, dicho sea de paso, las mexicanas y los mexicanos no se sienten satisfechos. Laura, ¿qué opinas? Bueno, la verdad, primero quisiera poner 3 puntos sobre la mesa. El primero, creo, y es el más importante, porque hoy ustedes son gobierno y si han perdido el camino, le preocupa al país entero porque ustedes están gobernando y van a ser responsables de lo que está pasando ahorita y lo que pasará después. Morena ha perdido el camino de las causas y de la justicia que enarboló durante muchos años. Y lo estamos viendo con ellos retomando un camino de abuso del poder.
usando el poder que tienen para construir más y así usar al poder legislativo para tomar al judicial porque el ejecutivo se los mandató. Hoy incluso el poder ejecutivo quiere perseguir jueces. O sea, ese es el nivel que estamos viviendo de autocracia en el país. Mira que yo me negaba todavía en las últimas semanas a ponerle este término porque hay que ser muy cuidadosos con los términos para que cuando sí sucedan tengas palabras para nombrarlo. Pero lo que están haciendo es construyendo una autocracia. Yo sí te diría un segundo punto, además de que ya perdieron el camino. Número 2, la gente está enojada. Nosotros llevamos apenas un par de horas, 2, 3 días recuperando firmas en contra de la reforma judicial. Llevamos más de 700,000 en la Ciudad de México. Vamos a empezar a partir de mañana con este amicus que Movimiento Ciudadano empezó a promover, como te digo, hace justo unas horas, para poder acompañar el amparo que me fue otorgado como legisladora de Movimiento Ciudadano con una suspensión definitiva para proteger a las y los trabajadores del Poder Judicial. Van a echar a la calle a más de 11,000 personas del Poder Judicial, no de base, de confianza. Los de base, vamos a ver qué pasa, pero los de confianza se van a ir a la calle. Y número 3, que también me parece muy importante ponerlo sobre la mesa, esta reforma que están presentando, pues es admitir que no les asiste la razón, que estaban mintiendo al decir que no había amparo que los frenara ni acción de inconstitucionalidad que los frenara, y entonces ahora como para ellos ponerle parches a la Constitución es cualquier cosa, lo van a hacer, pero el problema es que esto también va a ser inconstitucional, va en contra del primero constitucional, al igual que la anterior reforma. Entonces Movimiento Ciudadano lo anticipa, se las vamos a volver a votar en contra y nos vamos a volver a amparar. ¿Sacil? Número 1, voy a enumerar lo que aquí ya puso en la mesa la compañera, abuso del poder. A ver si de los 3 poderes que formamos esta república, 2, voy a repetir, Pedro, lo que yo dije en una ocasión en tu programa, 2 son electos por la soberanía popular. ¿Por qué no elegir a nuestros impartidores de justicia? Eso es realmente esta reforma profunda al Poder Judicial. El que los ciudadanos, las mexicanas y los mexicanos podamos elegir a los impartidores de justicia. Morena, no, eso no es cierto. No digamos mentiras. No, sí, no yo digas te mentiras. escuché con atención, no te interrumpí. Y bueno, el 2, la gente está enojada. La gente está enojada. 36 millones de votos. ¿Te parece que la gente esté enojada cuando esta reforma al Poder Judicial formó parte de cada plaza pública que visitamos los que hicimos campaña? Los que hicimos campaña y recorrimos nuestros estados, sabemos que el pueblo está enterado de esta reforma y que no fue de 1 mes o 2 meses para acá, fue de mucho tiempo atrás. Y si votaron por darnos la confianza a Morena, al PT y al Partido Verde, es porque querían esta reforma al Poder Judicial. Y número 3, pues lo que ya dijimos al principio, claro que no puede una jueza extralimitarse en sus funciones cuando esta ley constitucional del Poder Judicial cumplió perfectamente con todo el proceso legislativo. Lo aprobamos en el Congreso de la Unión, lo aprobaron más de 27 congresos locales y está publicada en el Diario Oficial de la Federación. O sea, es tonto decir que se puede parar algo que ya está aprobado por los constituyentes, que somos nosotros, y los congresos locales. Hubo un gesto de tu parte cuando dijo lo de abuso de poder, Caro. La verdad es que yo creo que hay una confusión, no sé si es a propósito, para confundir a la gente, pero aquí no, porque ellos dicen, vamos a cambiarlos, vamos a elegirlos. Primero la tómbola, luego va a haber, no va a decidir el pueblo. Hay unos comités que van a decidir quién van a la elección. Y luego una tómbola, o sea, va a haber 2 tómbolas, la que ya hubo y va a haber otra. Es una farsa. Ahora, ella dice que están electos 2 poderes popularmente, pero el Poder Judicial tiene otra naturaleza. Y aprovecho, Giovanna decía, no hay que confundir la convencionalidad con la constitucionalidad. Le agradezco que lo señale. Pero el artículo primero que van a reformar va justamente a transgredir este principio de convencionalidad bajo el que hoy están protegidos los derechos humanos. O sea, es muy grave lo que están haciendo. Ahora, tampoco hay que confundir poder constituyente con poder constituido. El poder constituido es el que dio origen a la Constitución que tenemos, y hay cláusulas pétreas que son inamovibles porque son las que le dan vigencia, y hay otra que ellos han dicho, bueno, es que ahora ya va a haber interpretación literal. Los derechos humanos son abstractos, requieren una interpretación amplia a la luz de la convencionalidad, porque hoy un juez puede juzgar con los tratados internacionales. La Convención de Derechos Humanos ha determinado muchas cosas que han ayudado incluso a las minorías. Hoy está desprotegido el pueblo de México si se aprueba esta reforma, que es un claro retroceso en materia de derechos humanos, en materia de justicia. Yo le pregunto a Sacil,
¿esta reforma va a cambiar la inseguridad, la violencia de Chiapas? Claro que no, porque lo que hace falta son otras cosas. Todos los días nos despertamos. Mira, la presidenta lleva solamente 21 días, 22 días. Lleva 1.600 homicidios, 775 diarios, más 200,000 que le heredó el expresidente. Sinaloa lleva 43 días de violencia, 263 asesinatos, 315 desaparecidos, 393 vehículos robados. ¿Esta reforma va a cambiar eso? No, no es una reforma de justicia, es una reforma de venganza al Poder Judicial. ¿Lo va a cambiar, Giovanna? Mira, a mí me parece en principio que a la oposición se le está acabando los argumentos y también se les está acabando el tiempo, porque el proceso ciertamente está avanzando. ¿Cómo es posible que hablen de abuso de poder para defender al poder más oscuro que tenemos hasta este momento en nuestra república? Un poder que está constituido por un entramado de relaciones familiares que está comprobado por datos oficiales del Consejo de la Judicatura Federal, como que Lenia por lo Batres, la menos nueva ministra, el 50% de los trabajadores del Poder Judicial tienen a un familiar que no necesariamente cumple con los requisitos profesionales para desempeñar el encargo. Lenia Batres. ¿Cómo es que están defendiendo un poder en el que un integrante del Consejo de la Judicatura Federal recibe más de 5 millones de pesos al año, un magistrado 4 millones de pesos? Pero déjate de la remuneración, Pedro, sino de los resultados. Un poder judicial que de cada 98 delitos, de cada 100 delitos en este país, solamente castiga 2 y 98 están en la impunidad. O sea, realmente es que mis compañeras legisladoras, insisto, tienen un papel muy complejo por venir a defender algo que ante la sociedad, ante el pueblo de México es indefendible. Oye, Giovanna, quiero hacerte una pregunta muy puntual que se ha repetido mucho, sobre todo en redes sociales, respecto a eso, respecto al nepotismo y las relaciones familiares, porque muchos comentarios que he leído dicen, pues sí, pero en el Poder Legislativo también hay muchas relaciones familiares, en los poderes, vaya, en los partidos políticos, hay muchos familiares que tampoco dan resultados y que tampoco tienen las credenciales. El nepotismo es un delito. Que lo sancione y lo observa la de responsabilidades de los servidores públicos. Si lo hay, debe de denunciarse. Y hay cifras oficiales que señalan que el poder que tiene más relaciones familiares o que cometen en mayor cantidad el delito de nepotismo es el Poder Judicial. Lenia y la Batres. fuente Es que no es de por esta cantidad. información, no solamente ¿Es Lenia delito Batres. 1 o 100? Mira, de La verdad estás que yo he sido... ejemplificando así muy bien. Yo he sido respetuosa con la participación de ustedes y espero que me permitan terminar de citar datos oficiales. Okay. Hace apenas 2 o 3 días la Secretaría de Gobernación dio en la conferencia mañanera, pero que son datos públicos. Insisto, que la fuente es el mismo Poder Judicial. Yo no lo dudo. Que el ejemplo que la compañera legisladora pone, como muchos otros, si estamos hablando del 50% de relaciones de nepotismo, pues Muy bien. evidentemente tiene que haber muchas personas ahí señaladas. Laura. Yo agradezco mucho a la compañera senadora Giovanna que ponga estos dos casos tan importantes en la mesa de por qué sí es necesaria una reforma judicial. Movimiento Ciudadano nunca ha dicho que no. Es que hay que también aprendernos a escuchar, porque como estamos en estos absolutismos, todos quieren, nadie ha pedido, todos votaron, nadie, o sea, es decir, todos son corruptos, o sea, esta parte es la que entorpece la construcción del futuro del país. Por eso nosotros siempre hemos puesto una tercera vía en la mesa. Entonces, número uno, claro que se necesita una reforma judicial, claro que la justicia en este país está rota. Y claro que en la primera ocasión que Morena tuvo la oportunidad con el presidente de la República, López Obrador, en su momento, de poner el ejemplo y hacer algo distinto a lo que hoy dicen que están combatiendo, van y ponen a Lenia Batres como ministra de la Suprema Corte de Justicia. Ahí está la congruencia que les caracteriza y ahí está el ejemplo de cómo se han perdido en su causa de la justicia. Y nosotros sí los llamamos a regresar, porque claro que este país necesita una reforma judicial, pero no la que están plantando. ¿Quieres regresar? Número dos, si de verdad quisieran entrar al asunto de la justicia y la gente de a pie, estarían trabajando con los ministerios públicos, donde está el 95% de la tasa de no denuncia del país. Ahí están las principales injusticias y no se le tocó a los ministerios ni con el pétalo de una rosa. Estarían también reformando las fiscalías, que esas sí están tomadas por los partidos políticos. Estarían también reformando las policías para darles dinero y no dándole más dinero a la Guardia Nacional y a los militares. Estarían haciendo otra cosa. El problema es que sí quieren más concentración de poder. Y yo finalizaría diciendo una cosa muy clara.
Para que este país tenga justicia, tienen que dejar de estar molestando a los trabajadores y a las trabajadoras de justicia del país. De verdad, dense cuenta que no pueden ustedes sostener un momento en donde llega la primera presidenta de la historia del país y van a salir las mujeres del Poder Judicial de un pelotazo, como ustedes lo están determinando, porque es una tómbola la que lo está decidiendo, y de nuevo más de 11,000 personas van a ser echadas a la calle, porque no son los jueces, los ministros o los magistrados, son las personas que están trabajando alrededor de ellos, secretarias, proyectistas, asesoras, abogadas, todas a la calle. Y ya por último, en una última participación, hoy el PT en la Cámara de Diputados dijo juicio político para las y los ministros que se opongan a esta elección judicial. Ayer en esta mesa, su compañero Saúl Monreal dijo exactamente lo mismo. ¿Qué opinan de esto, de que se busque un juicio político para las y los ministros que no apoyen esta elección? Mira, pero yo voy a aprovechar el tiempo para decirle aquí a la compañera Laura que no estamos en una discusión de si es necesaria o no una reforma del Poder Judicial. La reforma ya sucedió, ya está publicada en el Diario Oficial. Hoy estamos en el proceso que tiene ya las autoridades electorales para poder elegir. Sí, es una reforma que hoy está publicada, le guste o no la oposición, en el Diario Oficial. No le gusta a la gente. No, sí le gusta. No es que no le gusta a la oposición. A ver, hablemos una a la vez y te pediría que respondieras a la pregunta, por favor, Sacy. Bueno, juicio político, ¿Es necesario amenazarlos con juicio político? No lo sé, ahorita? Pedro, no lo sé. No sé si fue así textualmente quienes estén en contra. Sí, así tal cual. No creo que sea la manera. Esa es mi opinión. ¿Qué opinas, Carolina? Directo a la dictadura. Creo que esta discusión con hechos simplemente confirma que vamos a una dictadura. La concentración de poder no hay límites al poder, no hay de ningún tipo. Quieren quitar el juicio de amparo, hoy no va a haber acción, no va a haber manera de impugnar nada que realmente sea inconstitucional. Entonces yo te diría una cosa, todo han hecho a nombre del pueblo. Nosotros somos pueblo y hay mucho pueblo. 46% no votó por ellos. Entonces no pueden hablar en absoluto. Esto no es todo o nada. Es decir, sí hace falta una reforma al sistema de justicia, pero esta no es una reforma de justicia. Es lo primero que nos tiene que quedar claro. Y yo quiero decirle a los periodistas, a los empresarios, no podemos bajar las manos, no podemos rendirnos, porque estamos perdiendo el país, estamos perdiendo un país que ha avanzado en su democracia, las libertades, los derechos. Yo veo muchos cómo se doblan. No hay divorcio del poder económico y del poder político, como dicen, están en un amaciato. Realmente es falso. Necesitamos luchar, periodistas, empresarios, pueblo, jóvenes, realmente estudiantes, abogados. No podemos darnos por vencidos. Este es el fin, si permitimos que pase. Y literal sobre la cuestión del juicio político. Bueno, me parece verdaderamente que demuestra de cuerpo completo frente a quienes estamos. ¿Cómo es posible amenazar así? De verdad, es increíble. Todo lo que yo he escuchado es increíble. ¿Cómo es posible que quieran hacer un juicio político? Al rato dicen, hoy los que son carniceros, después serán la carne. ¿Qué opinas, Giovanna? Bueno, en principio decirte que no es una posición del partido, es la posición de un compañero nuestro y que tiene motivos. ¿De Ricardo Mejía? De Ricardo Mejía, un compañero que nosotros apreciamos mucho y le mandamos saludos. Aunque estuviera respaldado ahí atrás con los compañeros de la bancada. Claro, y seguramente estaba respaldado por algunos de ellos y nosotros respetamos mucho, porque sin duda hay elementos para que puedan ser sometidos a un juicio político. Y esa no es una ocurrencia, está estipulado en la ley. Es una bastaría una denuncia ciudadana. Claro, por supuesto. Entonces no es una ocurrencia. Nosotros no la compartimos, pero la respetamos. Pero a mí me encantaría, Pedro, ocupar estos últimos minutos de tu espacio para hablarles a los trabajadores, porque me parece que esa narrativa de que a los trabajadores se les están violentando sus derechos, se está violando los derechos humanos, se les están aventando a la calle, no solamente es una mentira, sino que hay una gran perversidad detrás de estos comentarios. Es decir, que hoy en el Senado de la República se aprobó los mecanismos para todas aquellas personas que quieran ejercer el pase automático, que como ya lo hemos mencionado aquí en distintas mesas, es el derecho que tienen todas las juzgadoras y juzgadores para ser electos y tener su lugar reservado en la boleta el próximo primer domingo de junio del 2025. Habrá personas también que quieran renunciar a ese derecho que nosotros les estamos salvaguardando en las leyes secundarias y en la propia reforma. Y bueno, pues habrá un mecanismo para que ellos
ante la mesa directiva del Senado de la República puedan expresar su interés o no de participar. Insisto, el proceso está avanzando. A mí me parece delicado, por decirlo menos, que estando entre puras legisladoras federales, que el tema de temas durante el último mes y medio ha sido la reforma al Poder Judicial, se desconozca incluso de sus etapas, los alcances de la convocatoria, que los 3 poderes del Estado tienen derecho a emitirla, que los 3 tienen que promover sus comités de evaluación y que no es una facultad exclusiva de una mayoría de la que nuestro movimiento forma parte. Laura. Bueno, yo respeto muchísimo tu opinión, senadora, pero no vamos aquí a hacernos un mansplaining entre nosotras. Claro que conocemos las etapas y el proceso, tan es así que nosotros interpusimos un amparo y se los ganamos. Entonces, claro que conocemos de las etapas. Número 2, mira, yo sí llamaría a Morena a serenarse. Ya sea el diputado o la persona Raúl Mejía o la consejera jurídica o Noroña o Monreal, que se serenen, porque hoy son gobierno y porque hoy van a ser responsables de lo que está pasando. A mí me parece que la presidenta está siendo muy mal asesorada. Yo creo que finalmente justo caer en este tema de estamos protegiendo los derechos porque van a tener un pase automático. De nuevo, en Movimiento Ciudadano no estamos hablando nada más de magistrados, de jueces y de ministros, estamos hablando de todo el ecosistema laboral y de personas trabajadoras que están alrededor de ellos. Cuando se va uno, se van todos. Entonces, si la presidenta nos dijo que si llega una, llegamos todas, pues nosotros nada más esperamos que no eche la calle a las mujeres de la justicia en este país. Te quedaste a medias, 20 segundos, ¿quieres concluir tu idea? Hablaba también Laura de las reformas a las fiscalías, que vamos a entrarle, por supuesto que el compromiso de nuestro grupo parlamentario es de van a reformar las por fiscalías. Supuesto, vamos a entrarle a la reforma a las fiscalías. No tenemos fecha, pero ya está dentro de las reformas que tenemos que hacer. Pues sí, es cierto que hemos perdido mucho tiempo en esto, cuando hay tanta violencia, tanta pobreza, tantas necesidades. Hemos invertido mucho tiempo en esto. Esta es una realidad. Pues gracias, qué honor tenerlas con nosotros. Gracias. Nos vemos la siguiente semana. Vamos a la pausa, regresamos.